Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para comenzar nuestros servicios en la iglesia los miércoles de noche. Y durante este mes de julio va a ser mi placer el estar con ustedes. Les queremos dar una muy cordial bienvenida. Este primer programa no se anunció, así es que aquí estoy en la compañía de muchos ángeles. Y no le hace, sé que hay personas en la red que nos están mirando y les queremos dar una bienvenida y vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos ante tu presencia para estudiar acerca del Evangelio, las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que podamos ver las diferencias, que podamos hacer las conexiones, y tú, Señor, guíanos en ese proceso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De los escombros del Gran Chasco de 1844, Dios levantó el movimiento adventista. Como adventistas, creemos que fue un cumplimiento de la profecía y a la vez creemos que lo que Dios nos mandó fue que predicáramos, como dice Apocalipsis, el Evangelio eterno. Y eso es lo que quiero presentar hoy. Así es que vamos a ir primero a Apocalipsis 10, porque ahí nos vemos como pueblo. Si ustedes van a Apocalipsis 10, los versículos 8 al 11, van a encontrar ahí descripciones que se aplican muy bien a la experiencia que tuvimos nosotros. Ahora, no le había cambiado porque en lugar del 8 al 11 voy a enfocar solamente el versículo 11 y ese es el que está ahí en pantalla. Y dice así, no está bien, vamos allá adelante. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Esto le está diciendo el ángel a el apóstol Juan, que es el que está escribiendo aquí en Apocalipsis. Dice entonces, lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. ¿Verdad? ¿Qué iba a esperar? ¿Que el ángel estuviera mintiendo? Claro que no. Exactamente como dijo el ángel que iba a suceder, así sucedió. Y para nosotros esto representa, dulce como la miel en la boca, la experiencia alegre de anticipación del movimiento milerista que estaba esperando ver a Cristo Jesús venir en la nube de los cielos, 1844, octubre, y se quedaron esperando. Y cuando llegó la medianoche y no vino Cristo Jesús, esa experiencia gozosa, esa expectativa grandiosa se tornó en algo amargo. Y entonces dice aquí que el ángel le ordenó y le dijo, tienes que volver a profetizar. La palabra se puede traducir proclamar, como los ángeles, acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La pregunta que me gustaría considerar en nuestro estudio es la siguiente: ¿qué es lo que Dios quiere que proclamemos otra vez a la humanidad completa? Es muy importante que contestemos esta vital pregunta acertadamente. Esto es, si nosotros como pueblo vamos a cumplir la misión divina de Dios, la misión que Él nos ha dado,
La única respuesta correcta a esta pregunta se encuentra en Apocalipsis 14:6, que es el mensaje del primer ángel, y dice ahí así: luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para comunicarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Esta proclamación del evangelio eterno es en cumplimiento de otra profecía hecha por Cristo Jesús en Mateo 24:14, la conocemos muy bien. Por eso no la puse ahí arriba. Dice: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces va a venir el fin. Es una promesa y a la misma vez una profecía. Esto es lo que va a suceder. Jesús acababa de predicar la destrucción de Jerusalén, y esto había preocupado a los discípulos. Y entonces leemos aquí en Mateo, al principio, el versículo 3, a los discípulos que vienen y le hacen una pregunta a Cristo Jesús y le dicen: ¿cuándo sucederá eso? ¿De qué eso están hablando? De que no iba a quedar piedra sobre piedra, que Cristo está apuntando al templo y a las murallas, y ellos están desconcertados. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Miren qué interesante. Pareciera que ellos no habían entendido, pero sí entendieron, porque están preguntando: ¿cuándo va a ser tu segunda venida? A lo mejor no entienden bien lo que es la segunda venida, pero le están preguntando: ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál va a ser la señal del fin del mundo? Así es que obviamente los discípulos de Cristo asumieron que esas dos cosas estaban conectadas, que la destrucción de Jerusalén se llevaría a cabo en la segunda venida de Cristo. Jesús sabía que sus discípulos no podrían entender el hecho de que los eventos estarían separados por casi 2000 años. ¿Quién se va a querer esperar tanto tiempo? ¿Quién no se va a desinflar cuando le dicen: mira, no va a suceder ahorita? 2000 años, pues nadie de los que están vivos ahorita van a estar vivos entonces. Así es que en el capítulo 24, donde se reporta lo que Jesús le dijo a sus discípulos, Cristo combina las señales que precederían la destrucción de Jerusalén con las señales que precederían la segunda venida. De acuerdo al verso 14 y los versos 21 y 22, los tres se refieren a los eventos que vienen justo antes de la segunda venida. Jesús predijo que antes de que se cierre la gracia y se lleve a cabo la gran tribulación que culminaría con el fin del mundo, se predicaría el evangelio de su reino y sería completamente restaurado y proclamado como testimonio. Esta será la última súplica de Dios a un mundo que perece, presentándoles su única esperanza de salvación. Para esto levantó Dios al movimiento adventista. Pero para entender y apreciar este elevado llamado, necesitamos primero considerar lo que el apóstol Pablo predijo sobre la apostasía que se llevaría a cabo antes de la segunda venida. Esta predicción está escrita, y ya ahí estamos en Mateo, está escrita en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4, ahí está en pantalla. Dice así: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: así es que
hay quienes están pretendiendo hablar por los apóstoles. Y esto es lo que están diciendo. Ya llegó el día del Señor. Y entonces dice Pablo, no se dejen engañar, igual a lo que dijo Cristo en Mateo 24. No se dejen de engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Ahora, ¿vivimos en tiempos de rebelión, sí o no? ¿Se está rebelando la gente en contra de Dios? Sí, lo están tratando de sacar de todos los ámbitos seculares o del público. Y dice, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Ese es el diablo. Y él está obrando ahorita a través del socialismo, del comunismo, para tratar de hacer menos a Dios, de sacarlo, de meter teorías falsas. Dios hizo, dice el Génesis, a un hombre y una mujer. Él no hizo 58 géneros ni nada por el estilo. Él hizo un hombre y una mujer. Y todo esto está tratando de destruir. Y dice él de Satanás, dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Y entonces busca a quien lo representen aquí en la tierra y dice, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y Satanás ha hecho eso a través de seres humanos aquí en la tierra. De acuerdo con esta profecía, la iglesia cristiana se alejará del verdadero y puro evangelio. Sabemos que esto se llevó a cabo antes de y durante la Edad Media, pero antes de que regresara otra vez. Por eso fue que Jesús predijo que el verdadero evangelio, en su plenitud y poder, sería restaurado y proclamado otra vez. Era necesario que sucediera. Esta restauración del evangelio comenzó durante la reforma del siglo XVI, pero es en nuestros días que será plenamente restaurado y proclamado con alta y poderosa voz. Eso es lo que dice Apocalipsis 18, 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice, después de esto, ¿después de qué? Pues después de que vemos 3 ángeles que traen un mensaje para toda la tierra. Viene ahora un cuarto. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Así es que lo que presenta viene a llenar la tierra viene a iluminarla, a traer entendimiento. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Recuerden, Babilonia representa el sistema que está en contra de Dios Todopoderoso. Y ese sistema va a caer. Y el ángel está diciendo, ha caído. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno. Yo no quiero estar ahí. No sé ustedes, pero eso da miedo. En nido de toda ave impura y detestable, porque las naciones han bebido del excitante vino de su adulterio. Cuando hablamos espiritualmente de adulterio, estamos hablando de una mezcla de teorías paganas con el evangelio de Dios, de tal manera que se confundan las personas. Y dice, los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, ahora hablando en específico de un poder religioso. Y los comerciantes de la tierra, me llevé 2 páginas, así es que hay que separarlas. Se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. La idea es de salir de Babilonia, de este lugar donde tiene poder el enemigo.
para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Las plagas van a caer sobre Babilonia, sobre los que están en ese sistema. Y por eso dice el Señor, salgan, huyan, y yo los voy a proteger. No se queden ahí donde están en los demás, para que no les alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. El diablo, el enemigo de las almas, ha estado completamente apercibido de esta gran comisión que Dios le ha dado a su pueblo. Por lo tanto, desde el principio del movimiento adventista, ha tratado de evitar de que alcancemos nuestra meta. Ha tratado de evitar de que cumplamos nuestra misión. Es triste admitir que ha tenido mucho éxito. Y quiero que noten una declaración por Elena G. de White a un grupo de ministros en Battle Creek en 1890, hace un ratito nada más. Y eso es lo que dice: se me ha presentado el peligro vez tras vez de considerar como pueblo falsas ideas de lo que es la justificación por la fe. Estamos hablando de la salvación. Se me ha mostrado por años que Satanás trabajaría en una manera especial para confundir nuestras mentes en este tema. ¿En cuál tema? ¿De qué es la justificación por la fe? Es algo que queremos aclarar. Es necesario que lo entendamos. Se me ha mostrado por años, la ley de Dios ha sido considerada y se ha presentado a congregaciones casi tan destituidas del conocimiento de Cristo Jesús y su relación a la ley, como estuvo la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín fue lo que él quiso ofrendar, no lo que Dios le estaba pidiendo. Se me ha mostrado que a muchos se les ha impedido aceptar nuestra fe por las ideas confusas de la salvación, porque los ministros han trabajado de manera errónea para alcanzar los corazones. Yo no quiero ser de uno de esos ministros. El punto que se me ha enfatizado por años es la justicia imputada de Cristo. Esa es la justificación por la fe. Me he preguntado por qué no se ha hecho de este tema uno de conversación en nuestras iglesias a través de todo el país, hablando de este país, cuando este asunto se ha mantenido tan urgentemente ante mí. Y yo he hecho el tema de casi cada discurso y plática que he dado al pueblo, este tema. Esta es nuestra triste historia, y el hecho es que después de más de 150 años de existencia, no estamos más cerca de nuestra meta de lo que estábamos cuando Elena G. de White hizo esa declaración. Es más, nuestra situación es por hoy en día lo que era hace 100 años. Estamos tan confundidos y divididos sobre el Evangelio que un erudito australiano nos retó hace 16 años y dijo: ¿pueden los verdaderos adventistas del séptimo día ponerse de pie? Porque no los identificaba. Yo ya les mencioné esto hace ya mucho tiempo, pero es digno de repasarlos. Existe dentro de el adventismo de hoy por lo menos 5 diferentes evangelios que podemos identificar, y se los voy a presentar. En primer lugar,
podríamos decir que tenemos el evangelio de los conservadores. En nuestro medio ellos están predicando el evangelio armenio, y vamos a hablar de eso más en el siguiente tema, que es todo menos buenas nuevas. Este evangelio sostiene que yo primero necesito cumplir con los requisitos de la fe, arrepentimiento y confesión, antes de que Dios me ponga en Cristo y me salve. Por lo tanto, en lugar de ser buenas nuevas, el evangelio ha llegado a ser buen consejo, pero no buenas nuevas. Desafortunadamente, la gran mayoría de nuestro pueblo ha fracasado en cumplir todos los requisitos de nuestro Dios, y por lo tanto se les ha robado el gozo y la seguridad de la salvación, porque ellos dicen que a menos que lo cumpla completamente, no puede tener la seguridad de la salvación. Como resultado, muchos están dejando la iglesia desanimados. ¿Y cómo no lo van a hacer? Así es que, primero, el evangelio de los conservadores. Segundo evangelio es el de los tradicionalistas, que dicen que están levantando en alto el adventismo histórico. Ellos están predicando un evangelio tipo los Gálatas. La salvación no es por fe solamente, o por gracia solamente, sino por fe más obras, o gracia más guardar la ley. Esta es una sutil forma de legalismo que ha producido personas farisaicas que siempre están criticando a los que no ven las cosas como ellos, o cuyo comportamiento no se ajusta a las reglas de comportamiento de la iglesia. Hermanos, yo he visto eso personalmente. Pero ese no es el evangelio eterno. En otro extremo tenemos a los liberales, que están predicando un evangelio social. Para ellos, el evangelio es practicar la vida de Cristo yendo y haciendo el bien. Esta es una forma sofisticada de legalismo también. Ahora, por favor pongan atención, es cierto que el verdadero evangelio va a producir un grupo de personas que irán haciendo el bien, pero tenemos que recordar que esos son los frutos del evangelio y no el evangelio mismo. Así es que el tener a Cristo Jesús en nuestra vida, o como Él lo dice en Juan 15, el estar conectados a la vid, va a resultar en que vamos a dar fruto. Pero nosotros no damos fruto para ser aceptados en la vid. Dios nos acepta y damos fruto porque estamos conectados, hermanos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Toda clase de obra que nosotros hagamos que se equivalga al evangelio es legalismo. El evangelio es el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros. Nada debe ser añadido a eso o estamos pervirtiendo el evangelio. Desde la década de los 60, otro evangelio ha sido introducido al adventismo, el evangelio evangélico. Aunque hay mucha verdad en este evangelio, es un evangelio incompleto.
Su énfasis en salvación de la culpabilidad y castigo del pecado solamente muestra que son preocupaciones egocéntricas, porque están buscando que les quiten la culpa y que les quiten el castigo. Pero el Evangelio no solamente nos salva de la culpabilidad y el castigo del pecado, sino del pecado mismo y nuestra esclavitud a él. Tiene resultados aquí en nuestra vida. Ya no somos esclavos al pecado. Esto nos trae al quinto evangelio, que yo creo es el verdadero y completo evangelio que Dios levantó al movimiento adventista para restaurar y proclamar. Este es el evangelio eterno de Apocalipsis 14. Y noten aquí, este evangelio es el que recibió el apóstol Pablo para predicar a judíos y gentiles, que somos tú y yo. Lo presenta, aunque no completamente, en todas sus cartas o epístolas, pero en una manera sistemática, eso quiere decir en orden, y magistral en el libro de Romanos. Es mi intención presentarles ese evangelio de la Biblia. Y lo haré cada oportunidad que tenga. ¿De qué se trata ese evangelio? Tenemos que hablar de eso. Al mismo tiempo, vamos a hablar de los asuntos que han estado en disputa, qué está creando y por qué. También voy a tratar de clarificar algunos de los malos entendidos que se han tenido sobre algunas de las terminologías teológicas sobre el Evangelio eterno. Y por eso les quiero hablar de lo siguiente. Estos son los siguientes temas. Aquí dice, la idea es presentar y entender el verdadero Evangelio. Eso incluye varias facetas del Evangelio. Una, la salvación objetiva y subjetiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué se trata? Dos, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Cómo lo define la Biblia? Tres, definiendo la doctrina de la sustitución. Esto es algo muy importante, porque hay muchos que no entendemos cómo es que Dios nos está sustituyendo, es decir, cómo es que Cristo viene y toma nuestro lugar, cómo lo puede hacer legalmente. Luego viene la humanidad de nuestro Salvador. Luego nos enfocamos en qué es la justificación y la santificación, para entonces hacernos la pregunta: ¿tenemos seguridad de salvación? ¿Podemos decir estoy salvo? Luego están las dos expiaciones. Esas ya se las presenté hace unos sábados, pero vamos a repasar, si tenemos la oportunidad, rápidamente. Y ahí nos toca ir al mensaje del santuario y el significado de 1844. Son temas que ponen en contexto la salvación, lo que Dios quiere hacer a través del pueblo adventista. Y yo quiero estudiarlo con ustedes, porque es muy importante. La salvación objetiva y subjetiva la vamos a tomar de Efesios, y vamos a notar cómo todo esto tiene que aclararse, porque durante la reforma del siglo XVI se desarrollaron dos conceptos de la salvación que desde entonces y hasta el presente han dominado el protestantismo.
La más popular hoy en día es el concepto calvinista de la salvación. Calvinista porque Juan Calvino en Francia fue el que la promovió. De acuerdo a este concepto de salvación, Dios verdaderamente redimió o reconcilió para con sí mismo la raza humana a través de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, ya que la Biblia claramente enseña que no todos serán salvos, es decir, que algunos se van a perder, los calvinistas enseñan que Cristo no murió por toda la humanidad en la cruz, sino solamente por aquellos a quienes Dios predestinó para ser salvos. Y ese es el problema. Por lo tanto, ellos creen en una expiación limitada. Lo que Cristo hizo no fue para todo el mundo. Y yo les voy a mostrar que esto está equivocado. En el otro grupo tenemos a los arminianos adherentes de la doctrina de Jacobo Arminio. Y esto es nada más una introducción. Ellos enseñan que Cristo murió por toda la raza humana en la cruz. Sin embargo, de acuerdo a su punto de vista, Cristo en realidad no salvó a nadie en la cruz, sino que simplemente hizo provisión para nuestra salvación. Por lo tanto, para que esta salvación llegue a ser una realidad tangible en nuestra vida, dicen ellos, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos. A saber, tienes que creer, tienes que arrepentirte y confesar todos tus pecados. Solamente entonces te pondrá Dios en Cristo y te salvará. El próximo miércoles estudiaremos lo que dice el verdadero evangelio acerca de este tema. Y yo sé que te va a bendecir porque necesitamos entenderlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Querido Padre Celestial, no permitas que como pueblo estemos confundidos. Ayúdanos a identificar tu evangelio eterno, el verdadero evangelio. Y permítenos manejarlo de tal manera que entendamos de qué se trata para poderlo predicar claramente a los demás. Gracias, Señor, por habernos levantado para hacer ese trabajo. Ayúdanos a ser siervos fieles, voceadores fieles, para que muchos escuchen el mensaje y hagan la decisión de seguirte a ti. Te agradecemos por todo esto, en el nombre y los méritos del que murió por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta pronto.